Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer unas tartaletas a base de berenjena. Para hacerlo vamos a necesitar una berenjena, utilizaremos también proteína de guisante texturizada. Si no la conseguís no pasa nada, podéis usar soja texturizada de la finita sin ningún problema. Utilizaré también salsa de tomate, esta es casera, os dejaré abajo en la cajita de descripción el enlace a la receta para que veáis cómo la preparo. También voy a utilizar queso de patata, también es casero, ya está subido el vídeo, también os dejaré el enlace para que lo veáis. Usaré caldo de verduras, unos champiñones, un diente de ajo y una serie de especias. Vamos a utilizar orégano seco, un poco de pimentón dulce, un poco de cilantro, ajo en polvo, sal, pimienta negra, comino en polvo y cebolla en polvo. Y por supuesto, aceite de oliva. Lo primero es empezar por la berenjena. Como quiero que todas las rodajas tengan un tamaño lo más parecido posible, esta parte que es más estrechita la voy a desechar directamente. Le voy a dejar esto para que se conserve mejor, lo que voy a cortar por aquí. Esto lo usamos para cualquier otra cosilla. Y cortamos unas rodajas pues como de 1 centímetro más o menos de grosor. Que sean un poquitín gorditas. Yo voy a usar 6. Vale. Y ahora las vamos a poner a sudar. Esto es para evitar que amarguen. Hay algunas que amargan, hay otras que no hay problema, pero como no lo sabemos hasta que las comamos, lo hacemos y ya nos curamos en salud. Le ponemos sal y de esta manera van a soltar agua. Y así ya luego no nos van a saber mal ni nada. Entonces esto, como lleva un ratito, pues es lo primero que hacemos. Así ya nos lo quitamos del medio mientras que hacemos el resto de cosas. Así que tenga bastante sal. Y ahora las ponemos en un colador grande o en algún recipiente que tenga agujeros, para que vaya soltando el agua y se vaya cayendo. Y esto de momento está. Picamos el ajo finito. Fileteamos los champiñones. Ponemos una sartén al fuego con un poco de aceite y ponemos dentro el ajo. Y un poco de sal. Y antes de que empiecen a dorarse ponemos dentro los champiñones. Ahora dejamos que se hagan y mientras tanto vamos a ir preparando la proteína de guisante texturizada. En un cazo ponemos el caldo y lo ponemos a hervir.
Es un caldo de verduras, pero como queremos que tenga un sabor bastante potente, la proteína de guisante o la soja texturizada, lo que uséis, le vamos a añadir algún saborizante más, como es el ajo, la cebolla y todas las especias que os he dicho. Esto va un poquitín a ojo. Ponemos eso, el ajo, la cebolla en polvo, el comino en polvo, este es el cilantro, las semillas de cilantro en polvo, un poco de pimienta, una pizquita de pimentón ahumado para que le dé un toque de sabor ahumado y un poquitín de color, pero tampoco queremos que sepa a pimentón, y un poco de orégano. Y ahora lo dejamos hasta que rompa bien. Ah, y sal. Un poco de sal. Y ahora que ya están doraditos los champiñones, los sacamos a un plato y los reservamos. Como veis, ya rompió a hervir, apagamos el fuego y simplemente vertemos la proteína dentro. Removemos bien para que se empape bien del agua y lo reservamos. Y nada, en 2 minutinos, en 5 ya la tenemos lista. Es lo bueno que tiene este producto, que enseguida se hace, es mucho más rápido que la soja texturizada. Así que lo apartamos del fuego y lo dejamos reposar. Vamos precalentando el horno porque esto ya se está acabando la receta. Vamos a coger cada rodaja de berenjena y le vamos a dar un ligero aclarado debajo del agua para quitar el exceso de sal y el liquidillo que se haya quedado aquí pegado. Ahora las ponemos sobre un paño y las secamos bien. Ponemos un poco de aceite en una bandeja de horno con papel de horno por encima y lo extendemos bien. Y colocamos encima las rodajitas de berenjena. Y ahora ya vamos a ir montando todos los ingredientes. Ponemos una base de tomate, ahora ponemos el queso de patata, que no llegue muy a los bordes porque si no luego se nos va a derramar. Después de haberla remojado, ya veis, esto es como tiene que quedar, no se tiene ni que cocinar ni nada, es una gozada. Y ahora vamos a poner la proteína. Y por último, los champiñones. Ahora espolvoreamos un poquito de orégano seco. Me gusta ponerle también un poquitín de albahaca seca. Y después de los 15 minutos de horno, este es el resultado. Veganízate. Pues como veis, es la cosa más sencilla del mundo. Podéis utilizar estos ingredientes o cambiarlos por otros que os gusten más. Esto siempre es a vuestra elección.
Una receta muy ligera porque solamente lleva vegetales y proteína y nada de harinas refinadas ni nada parecido. Los ingredientes detallados de la receta los vais a encontrar como siempre abajo en la cajita de descripción. También os voy a dejar el enlace a la receta del queso de patata y a la receta de la salsa de tomate casera. Y nada más por hoy. Si os ha gustado la receta, que os va a encantar, dejadme un like bien gordo, suscribiros, compartidla con todo el mundo para que no se la pierdan, que está para chuparse los dedos. No os olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un vídeo nuevo, y si queréis colaborar y ayudarme a seguir creciendo y a mejorar con las recetas y la calidad de los vídeos, podéis ayudarme a través del enlace a Tipeee que os dejaré abajo en la cajita de descripción también. Muchísimas gracias otro día más por visitarme, de verdad, de todo corazón os lo agradezco infinito, y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!